La entrevista de primera clase. Hola, soy Claudia Hernández, estamos en primera clase, vamos a iniciar nuestra entrevista. Recuerden nuestro teléfono en cabina 3088-1670 y quiero enviar antes de iniciar la entrevista saludos a mis alumnos de las materias de operación de hospedaje, de Revenue Manager y de División Cuartos, ya que tenemos una promesa de que nos estén escuchando, así es que espero que así sea. Y me da mucho gusto porque a lo mejor les interesaría ser parte de las tripulaciones de primera clase, porque nuestros tripulantes son alumnos de la escuela de diferentes semestres y de todas las carreras. Así que los que nos estén escuchando, acérquense con nosotros para integrarse. Ahorita ya no, ¿verdad? Pero para los próximos semestres. Próximamente los castings. Hacemos un casting, ¿verdad, Chuy? Así es. Muy bien, Clau. Bueno, pues les voy a recordar que formen parte de esto, porque finalmente es una experiencia diferente y acrecentas tu acervo, aprendes a hacer algo más. Así es. ¿No? Chuy va a ser el juez. Así es, me parece muy bien. Y bueno, vamos a iniciar nuestra entrevista con nuestra invitada del día de hoy, Sofía Casab, que es una maestra nutrióloga de aquí de la Universidad de Anáhuac, que también estudiaste aquí, Sofía, nutrición en la Universidad de Anáhuac. Cuéntanos un poquito de esta experiencia de tu currículum. Fíjate, así es, Claudia. Muchas gracias. Estudié aquí en la Anáhuac la carrera de nutrición. Nuestro enfoque primariamente fue el clínico, pero también vimos en la carrera mucho lo que es servicio de alimentos y lo que es nutrición hospitalaria, lo que es nutrición para niños, ancianos, etcétera. Y la verdad, soy egresada, estoy haciendo mi servicio social en la clínica de nutrición. A todos los estudiantes administrativos que quieran ir a la clínica y que nosotros les asesoremos, estamos a sus órdenes. ¿De qué hora a qué hora, Sofi? Estamos, fíjate, de 8 de la mañana a 7 de la noche, es por citas. Y la verdad tenemos aparatos muy bonitos, de vanguardia, que les calculamos el porcentaje de grasa, etcétera, les damos un plan de alimentación. ¿En qué parte está la clínica? Está en el edificio de medicina, en el sótano, donde está la enfermería. Ah, ok. Ahí estamos y nos daría mucho gusto verlos. Gracias por invitarme. Y yo soy ahora su paciente, así es que el día que me vean con un cuerpazo, 20 kilos menos, comiendo bien y nutrida, es porque mi nutrióloga le dio al clavo y funcionó. Foto de antes y del después, ¿no? Exactamente. Quisiera tener esa fuerza de voluntad. Yo no puedo dejar de comer. Bueno, no lo necesitas ahorita, pero... No, la verdad está muy bien. Yo creo que mucha parte del éxito de un nutriólogo es el paciente. Es el 70% y lo que nosotros podemos hacer con él, el alcance. Entonces, el éxito no sería mío, sería tuyo, mi Claus. Bueno, será. Ok. Muy bien, Sofi, pues vamos a platicar un poquito, aprovechando tu expertise y todo tu conocimiento. Yeah. Recuerda que muchos de los radioescuchas son estudiantes y egresados de escuelas de gastronomía, de hotelería y demás. Y a mí me pareció muy importante, muy interesante que platicáramos referente a cuáles son los factores importantes a considerar para elaborar un menú para un restaurante que tuviera una alternativa para niños. A lo mejor muchos hombres, mujeres de negocios quieren poner un restaurante o muchos proyectos de poner un restaurante, y considero que es muy prudente, muy interesante la parte de la elaboración de un menú. Ok, sí. Y con tu conocimiento, pues de alguna manera debe de ser como parte de ello, tomar en cuenta la experiencia de un nutriólogo para lograrlo, ¿no? Fíjate, Claudia, lo que tú dices es muy cierto. Yo creo que la niñez es lo que tenemos que cuidar más, sobre todo aquí en México, que los índices de obesidad están creciendo. Una de las cosas que yo tengo muy claras es que tenemos que empezar de raíz, que hagamos nosotros todos unas 2-3 generaciones de niños mexicanos sanos. El menú infantil en muchos restaurantes, si se critica, pues en los países anglosajones, en los países ibéricos, ¿qué pasa? El menú, aparte de que tiene, por ejemplo, los nuggets o tiene las papas fritas, etcétera, ¿qué pasa? Tiene una densidad energética muy alta. Entonces hay menús, por ejemplo, en cadenas de hamburguesas que pueden llegar hasta los 1000 calorías. Entonces, si tú te pones a ver que un niño chico, un niño más o menos, te voy a decir, de preescolar, necesita 1300 calorías al día, y le das unas papas y una malteada y un helado, estás dándole las 1300 o las 1000 calorías que el niño necesita en todo el día. Entonces, creo que es muy importante ver las opciones. Una de las cosas que las industrias de restaurantes están haciendo ya es implementar eso.
menús más sanos. No puede ser igual que un menú de un adulto, no puede ser por tiempos, la entrada, plato fuerte, guarnición, sino todo chico y calcular muy bien las porciones. Tienes que ver en primer lugar la ubicación de tu restaurante, que dónde va a estar, a qué sector de la población está dirigido, el nivel socioeconómico, si tiene un tema, por ejemplo, ¿no? No puedo decir marcas, pero bueno, si tiene un tema determinado, qué tiempo de comida se oferta. Estás hablando de la noche, estás hablando de la mañana, mediodía, ¿no? Otra cosa es la disponibilidad de alimentos y si tu menú es muy cerrado, digamos que no tiene tanta opción. Entonces, nada más en este establecimiento damos hamburguesas, en este establecimiento nada más damos tacos. Entonces, ¿qué pasa con muchos adultos? Y yo lo he visto, piden el menú para los adultos y reparten para los niños. Porque es la típica papa frita, etcétera. Y el chef es muy fácil para él. Lo mete, se lo da y se acabó el asunto. Y tienes mucha merma, los niños lo dejan. Ahora, tienes que ver qué edades de niños van. Porque si tú estás hablando de un niño de 2 años, por ejemplo, al niño lo único que le interesa es jugar. No va a poner atención en lo que come. Entonces, esos son los factores. ¿Qué edades? Tú tienes que ver tu población. Es muy importante. Entonces, vienen niños de tal a tal edad, ¿qué les voy a dar? Y una de las cosas importantes es los papás que buscan. La verdad, Chuy, dime si no, los papás buscan, que haya área para que los niños jueguen. Sí, para que no estén molestando al papá. Exacto, y dejen a los papás comer en paz. Otra es, sí, niño, cómete el no sé qué. Y las mamás luego piensan, ay, bueno, ya en la casa cenará bien, etcétera. Uh-huh. Pero yo creo que podría ser, y a ver si no estoy mal, una extensión de lo que es tu casa, de los hábitos, cómo comportarse en una mesa. ¿Qué tienes que hacer? Sentarte, utilizar los cubiertos. Y mucho de lo que se puede jugar con los niños es en los colores, las texturas. No necesariamente poner verduras, el niño no se lo va a comer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Atractivo. Y la verdad, las porciones, y para un chef no va a ser tan difícil para sacar las recetas estandarizadas, etcétera. Entonces, esa es una de las cosas que sí tendrías tú que ver. Eso sí está padrísimo porque, o sea, a los niños les encantan las figuritas, entonces a lo mejor podrías hacer tu menú y que sea, arroz con algo, uh-huh, pero ponerle verduras y hacer un trenecito o hacer algo como una figura, porque entonces al niño le llama más la atención comerse eso que si les dices cómete tu brócoli. Por ejemplo, yo cuando era chiquita, uh-huh, a mí me encanta el brócoli, pero uh-huh, o sea, muchos niños que es cliché que no les guste, pero es porque a mí mi papá me decía, es que son los arbolitos, entonces yo me sentía como Godzilla destruyendo el bosque, o yo qué sé, entonces es claro, como parte, está padre esto que dices, que jueguen con los colores, uh-huh, porque los niños para comer, pues sí, o se ubican colores, ubican formas, entonces está muy bien. Sí, tienes razón. Yo creo que acabas de tocar un punto muy importante, porque la responsabilidad de la alimentación es por parte del que ofrece el servicio y el del que lo pide también. Normalmente hay diferentes restaurantes temáticos, sea francés, italiano, mexicano, etcétera, y lo primero que ves en el menú de niños es la misma comida chatarra. Es la misma comida, es la misma hamburguesa, aunque estés en un restaurante francés, es el mismo hot dog que cuando estás en un restaurante mexicano. O sea, a todos los chefs, o sea, usen un poquito de imaginación. Pescado empanizado, por ejemplo, ¿no? Exacto. Pescadito empanizado, carnita, ¿no? O tal vez les ponen a los niños el espagueti a la boloñesa, que tal vez te lo pase, ¿no? El espagueti a la boloñesa, pero es algo como muy, como tú dices, cliché, chiquito. Y no te cuesta mucho hacer de un quesito, un ratoncito con decoración, qué sé yo. Y como los japoneses lo hacen con el llamado bento, ¿no? Que hacen unas preciosidades. Así es, o también es como una tendencia de los años 90, que es la Nouvelle Cuisine, que son presentaciones más pequeñas. A lo mejor no vamos a hacer una obra de arte, pero sí tantita creatividad para que se vea más agradable a la vista, ¿no? Exactamente, y si combinas, como tú dices, el cereal, que es, por ejemplo, un cerealito, que es como café, las verduras de todos los colores, los jitomatitos cherry, por ejemplo, ¿no? Los partes chiquitos, y tal vez un pescadito en una forma muy bonita a la parrilla, ¿por qué no? Right. Ok, entonces la idea es primero fijarte en tu mercado, el mercado uh-huh, que va a llegar a tu restaurante y uh-huh, elaborar un menú para niños y que este menú tenga pues su propio atractivo, pero que dentro de ese atractivo haya un balance de lo que le estás ofreciendo para que no vaya y hablando de mal, vaya. Claro, Claudia, y hablando de balance, una cosa muy importante que todos los restauranteros, y los invito a que lean la norma oficial 043, la norma oficial mexicana. Esa trata de la alimentación, los servicios, la orientación alimentaria. En esta norma viene el plato del bien comer. El menú de los adultos, etcétera, en general, tiene que tener las características de este plato. O sea, que son 3 grupos: frutas, verduras,
cereales y tubérculos y leguminosas y productos de origen animal, uno de cada uno. ¿Me querías decir algo? Sí, Sofi, yo quiero que me respondas una pregunta. Claro. ¿Por qué antes usábamos la pirámide nutricional y ahorita por qué estamos usando el plato del bien comer? Ok, una de las cosas más importantes que tenemos en México y que la verdad yo no debería decir, pero muchos es copia de los anglosajones, de Estados Unidos, porque ahí tienen mucha mayor investigación, ¿no? ¿Qué pasó en México? La pirámide nutricional llevaba error. La gente no entendía muy bien, porque si tú ves en la pirámide hasta abajo vienen los cereales y hasta arriba los aceites. Entonces la gente tendía a decir, bueno, si hasta arriba está el aceite, entonces es importante, ¿no? Y hasta abajo es el cereal, como que no comprendían bien. Entonces, un grupo de nutriólogos, hospitales, Secretaría de Salud, no sabes todo lo que hicieron para elaborar ese plato y hacerlo más fácil, aclimatizarlo a lo que es México. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no te ponen tortilla y la base de aquí es la tortilla, por ejemplo, claro. ¿no? Sí, me he fijado que luego vienen como hasta nopal en el plato del bien comer. Exacto. Y, o sea, cosas de aquí. Tamal. Sí, igual, nopal. Porque Viene el tamal. Entonces, si tú te fijas, hay una revista de nutrición que vienen las guías alimentarias de diferentes países. Canadá es un arco iris, pero de países latinoamericanos se basan mucho en un plato. ¿Cómo tiene que verse tu plato? Y es muy gráfico. Y la verdad, tú te sientas, lo ves, y cuando tú estás sentado ves la diferencia, bueno, los colores, el rojo, el verde y el amarillo, sí. Por eso, para que nosotros los mexicanos entendamos mejor. También yo creo que es por la cuestión de que, como nosotros a la hora de la comida no estamos acostumbrados que en un plato la entrada, en otro plato el plato fuerte y en otro el postre, yo creo que aquí los mexicanos mezclamos todo en un plato, o sea, y yo creo que esa es la cuestión también, ¿no? además también por prioridades, porque yo sí llegué a ver una pirámide de alimenticia que tenía hasta abajo las verduras, o sea, no los cereales, sino las verduras y las frutas. No sé si, o sea, sí llegué a verla, entonces igual se generan como confusiones, como que no se ponen de acuerdo algunos. Fíjate que la FDA, por ejemplo, la Food and Drug Administration de Estados Unidos tiene una que se llama la pirámide nutricional, pero existen varias pirámides también. Probablemente la que tú viste, no estoy muy segura, podría ser la de los vegetarianos. Y ahí está la pirámide nutrimental de la dieta mediterránea, por ejemplo. Entonces hay muchas, si tú te pones a averiguar, dice la pirámide de esto, de la pirámide del otro, y de abajo vienen pescados y granos, pero casi siempre la base de todo son los granos. O sea que cerrando la primera pregunta de la elaboración de un menú para un restaurante, ya sea para niños o para adultos, hablaríamos de que los platillos estén balanceados. Perfectamente, de que haya una alternativa específica para los niños. Exactamente. De que tomen en cuenta esto de del plato del buen comer. Del bien comer, y que esto pues de alguna manera sí requiere su tiempo de análisis para poderlo desarrollar, ¿cierto? No es decir, ponle sopa y ponle esto, sino hay que tomar en cuenta este conocimiento de alguna forma, imagino, ¿no? Sí, porque en gastronomía lo que ustedes hacen son recetas estandarizadas. Sacan costos, sacan mermas, etcétera, etcétera. Yo veo aquí con esto que pueden usar lo mismo que tienen ahí, pero porciones muy pequeñas y sacar el costo de eso, que sí es laborioso, la verdad, porque sacas todo. Y otra cosa importante, fomento de que tomen agua. Agua como 2 litros diarios. Depende de la persona, pero te dicen 2 litros para que la persona tome por lo menos 1. Okay. Oye, una pregunta, y o sea, con referencia al crecimiento del niño y su estómago y eso, ¿a qué edad dices que debería cambiar el menú de niños? O sea, que ya no comas como niño, sino como adulto. Exactamente, bueno, los niños pueden dividirse en edades, sí lo sé, los niños de preescolar, primaria y secundaria, los requerimientos energéticos varían mucho. Un preescolar necesita más que uno de secundaria, proporcionalmente a la edad y a la estatura. Entonces, ¿cómo cambian? Tú sabiendo más o menos cuál es tu población, puedes dar un menú para preescolar chiquito, haz de cuenta, y tal vez sí sería más complicado para un restaurante y tal vez costaría más. Pero ahí la mamá tendría que ver más o menos qué edad tiene el niño y las porciones que aumentaran un poco más. Entonces sería para los más grandes, ¿no? Para los chiquitos, para los más grandes y ya para los no tan adultos. Y sería lo mismo y nada más agregas 2, 3 cositas más y aumentas el requerimiento energético. Ok. Sí. ¿Y es sano, Sofi, que se ofrezca lo mismo en la alternativa de comida que de cena? Fíjate que aquí podríamos hablar de 2 lugares, ¿no? Uno es el comedor industrial y otro es un restaurante.
En un restaurante yo te diría, en un comedor industrial, empecemos por ahí, un comedor industrial tú tendrías que ver, hay lugares, por ejemplo, las panificadoras que tienen 3 turnos. Entonces los obreros, por ejemplo, pueden tener el mismo esfuerzo o tener su tiempo de comida en la hora de la cena o el tiempo de comida en la tarde, a las 3 de la tarde. Entonces ahí sí es factible que pongas la misma alternativa. En un menú, por ejemplo, de un restaurante, lo que tú tienes que hacer es dar la alternativa para la cena, pero no dar cosas tan grasosas, muchas más verduras, unos cereales que sean integrales y dar más pescado. Es dar mucho más pescado, pero de la comida en sí, que es la sopa, la entrada y eso, ya no tanto. Yo te aconsejaría es solo un platillo y con mucho más ligero en calorías y sin tanta grasa. Ok, entonces sí hay que marcar una diferencia entre el tiempo de comida y el tiempo de cena. Yo creo que sí. Ok, bueno, Sofi, pues me está pareciendo muy interesante, espero que así sea para todos nuestros radioescuchas lo que estamos hablando. Desgraciadamente nuestro primer bloque está por concluir, pero vamos a dejar preguntas como si se recomienda incluir platillos light en el menú y como si podríamos incluir platillos para personas con diabetes o con hipertensión y estos temas, lo vamos a dejar para el siguiente bloque. Espero que sigan con nosotros. Por lo pronto, les recuerdo que estamos en 1670 de AM. Nuestra página es pegaso.anahuac.mx/radio. Nuestro teléfono en cabina es 3088-1670. Soy Claudia Hernández y no se desconecten, enseguida regresamos. Señores pasajeros de primera clase, su atención por favor. Haremos una breve escala. En un momento retomaremos nuestro vuelo. Ya volvemos.